a la gente del norte de Chile, a Pamela y Alberto, a presentarnos el primer caso. Así que, Pamela, Alberto, bienvenidos. Todo suyo la reunión. Bueno, muchísimas gracias. Gracias por la oportunidad. Voy a compartir pantalla. Ahí está. Se- Ahí sí. Entonces, bien, para comenzar, bueno, yo soy el doctor Alberto Torres. Soy cirujano pediátrico. Trabajo en el Hospital San Juan de Dios de La Serena. Y en conjunto con la doctora Saavedra del Hospital de Coquimbo, vamos a presentar este caso clínico que lleva por nombre Onfalocele gigante, problema gigante. En primer lugar, quisiera contextualizarlos porque somos dos personas las que estamos presentando este caso, y para eso les voy a mostrar un poco de cuál es la realidad donde vivimos. Si ustedes ven, ahí hay un mapa completo de Chile, y en rojo está resaltado la región nuestra, ya que es la región de Coquimbo. Eh, donde, bueno, hay dos ciudades que están muy cercanas y que son prácticamente una conurbación, que tiene aproximadamente 500.000 habitantes y que se encuentran a 10 kilómetros una de otra, pero que en realidad ya están completamente fusionadas. Cada uno de estos hospitales, de estas ciudades, ¿cierto?, tiene sendos hospitales, ¿ya? El de Coquimbo, que es el más moderno que se ve en la foto, es un edificio ya que fue construido, este edificio, el 2010, ¿ya? Sin embargo, ya tenían hospital de hace mucho tiempo, así que la población ya estaba acostumbrada a atenderse ahí. Y el Hospital de La Serena, que está a la derecha de su pantalla, es un edificio de 1952, pues es de hecho el edificio más antiguo funcionando actualmente en Chile. Y bueno, en el Hospital de La Serena, este edificio antiguo, funciona la cirugía de urgencia pediátrica de toda la región, y la neonatología, la UCI neonatal, está en este hospital. La UCI pediátrica, por consiguiente, está en Coquimbo, a 10 kilómetros, y en este otro hospital. ¿Ya? Es esa la razón por la cual pacientes que de repente eh, nacen con algunas malformaciones, conforme van creciendo, pasan de un hospital a otro, y para mantener la continuidad de la atención, bueno, nuestros equipos que lamentablemente no trabajamos necesariamente en ambos hospitales al mismo tiempo, tenemos que ingeniárnosla para complementarnos en la atención y darle una atención continua a estos pacientes. Así que, situados en el contexto en el que estamos y en el que trabajamos, eh, parto, digamos, por presentar el caso. Se trata de un paciente de iniciales AOCP, de padres de 31 y de 44 años. Ellos son de Calama, aún más al norte. Ellos han podido una ayuda, ¿ya?, para escarificar la membrana inicialmente. Ya así hicimos la curación. Presentó una buena evolución, y al quinto día, discutiendo el caso, eh, decidimos darle la oportunidad, digamos, a hacer un silo de abello, para intentar la reducción sin tener que llevarlo a pabellón. Sin embargo, a las 48 horas, el aspecto de ese silo era este, y estaba, digamos, bien húmedo, y se había desprendido en varias partes. Por lo tanto ya no estaba cumpliendo el efecto, digamos, de introducir el contenido a la cavidad abdominal. Así que volvimos a las curaciones con povidona. El paciente lamentablemente evolucionó con episodios de hipertensión pulmonar, y además a eso se le sobreagregó una neumonía asociada a ventilación mecánica, requiriendo, digamos, mucho apoyo ventilatorio, incluso hasta BAFO, que lo requirió por 12 días aproximadamente. Y después de eso, bueno, teníamos la intención de volver
a intentar con el silo de Abello. Mientras tanto nos conseguíamos los Duoderm más adecuados, porque los que teníamos eran los de 10x10, no los de 20x20, por lo tanto nosotros pensábamos que esa era gran parte el problema. Así que mientras tanto el paciente todavía no estaba en condiciones de hacerse ninguna otra cosa, nos conseguíamos el material. Así que a los 25 días de vida, cuando ya había terminado este periodo de ventilación de alta frecuencia, decidimos reintentar el silo de Abello, y la verdad es que no nos fue bien. Nunca logramos avanzar, digamos, en la reducción del contenido. Si bien el paciente toleraba bien, digamos, el procedimiento, pero aún así no lográbamos avance. Así que finalmente decidimos por mantener, digamos, la escarificación y permitiendo la epidemización del silo por segunda intención. El paciente estuvo con nosotros durante 3 meses. Durante ese tiempo tuvo varias intervenciones desde el punto de vista ventilatorio. Se descompensaba bien gravemente, y requirió en un par de ocasiones más todavía apoyo con ventilación de alta frecuencia. Y finalmente ya a los cercanos a los 3 meses, cuando ya estaba un poco más estable, y este era más o menos el aspecto del silo, ¿ya? Este era el aspecto, digamos, del onfalocele. Se le hizo un estudio, digamos, radiológico con escáner, ¿ya? Que se muestra en esta diapositiva. Aquí se puede ver, digamos, en el corte axial que va avanzando, que ahí ustedes pueden ver la suprahepática, ahí justo, un gran contenido hepático, algo de asas, describía en el vaso también contenido en este onfalocele, y parte del páncreas incluso. Así que, bueno, nos estábamos preparando para la cirugía. Ahí está el corte sagital. Nos estábamos preparando para la cirugía, y el paciente un día antes de la cirugía hizo nuevamente fiebre, descompensación ventilatoria, y entró nuevamente en este descompensación ventilatoria. Y ya con 3 meses en la NEO no teníamos más capacidad del ventilador como para poder darle asistencia, por lo tanto tuvimos que plantear el traslado al otro hospital que queda en Coquimbo. Por lo tanto, los diagnósticos de traslado en ese momento eran un recién nacido prematuro de 33 semanas, que fue adecuado para la gestacional, con un onfalocele gigante, no resuelto, por cierto, con neumonía asociada a ventilación mecánica, que en ese momento estaba con insuficiencia respiratoria, requiriendo ventilación de alta frecuencia. Desarrolló un síndrome de Wolff-Chaikoff, digamos, por las gasas embebidas en povidona. Eso es un hipotiroidismo que en la mayoría de los casos es transitorio. Este paciente recibió tratamiento, estaba en tratamiento al momento del traslado. Tenía una hernia inguinal bilateral no complicada, que eso no era parte de nuestros problemas en ese momento, una displasia pulmonar y la hipertensión pulmonar que ya estaba resuelta para ese entonces. El problema ventilatorio era principalmente por estas infecciones. Así que ese fue, digamos, nuestra participación en el manejo de este paciente, y posterior a eso tuvimos que derivarlo a Coquimbo, y la doctora Saavedra nos va a contar la evolución allá. No sé si hay preguntas hasta aquí, para que demos paso a la presentación de la doctora. Gracias, Alberto. Pamela, voy a hacer unas preguntas que hicieron. Alberto dice que parece que efectivamente el tamaño del duodeno era el problema inicial cuando partieron con el silo de Abello, que hubieran tenido algún problema técnico, al parecer, con la instalación del silo de Abello y con el tipo de hidrocoloide. Sí, yo creo que mirando en retrospectiva, yo creo que hay varios aprendizajes que hemos ido teniendo.
En la medida que hemos ido conversando este caso, no solamente entre nosotros, sino que con las personas que tienen más experiencia, y hay varios detalles técnicos que bueno, son precisamente esos detalles los que hacen la diferencia, y que probablemente influyeron en que no tuviéramos un resultado mejor, digamos. Eh, Uno de ellos era soltar bien el saco, probablemente al quinto día ya no está suficientemente suelto, por lo tanto la probabilidad de reducir el contenido ya era menor. Lo segundo era el tamaño, sin duda, el tamaño de los duoderms también. Lo tercero es que probablemente la fijación la podríamos haber optimizado. Y lo cuarto es que a nosotros nos parece que el tamaño del defecto no era muy grande, era más el contenido que tenía, pero, pero el tamaño del defecto era pequeño, y en ese sentido quizás una buena prueba de reductibilidad al principio quizás nos hubiese hecho eh, hacer algunas cosas distintas. Eso son por Y lo menos. preguntan por qué usaron Povidona. Bueno, vimos las distintas alternativas que existen. La verdad es que eh, no es que lo usemos de rutina, pero teniendo las distintas alternativas para escarificar el saco, la verdad es que nos pareció que la Povidona era la más inocua. Todos los métodos para escarificar el saco tienen como principal eh, problema, ¿cierto? La intoxicación por ese agente, digamos. Y en ese sentido, el usar la povidona nos permitía, en primer lugar, llevar un control de las pruebas tiroideas, que de alguna manera nos orientaba a saber cuándo parar o cuándo estábamos haciendo demasiado. Eh, y por otro lado, la gran mayoría de los casos hacen este síndrome que es transitorio. En más del 90% se recuperan, por lo tanto nos pareció que dentro de todas las alternativas. Alberto, ¿y por qué de la decisión de operarlo si que están ya en etapa de escarificación? Bueno, porque ya habían pasado 3 meses, la verdad, y ya teníamos una cantidad de piel que nos parecía suficiente como para poder dejarlo parcialmente cubierto. Ahora, ¿por qué no esperar más? Básicamente porque probablemente Pamela va a contar un poco más esto en detalle, pero básicamente Perfecto. porque el vehículo basculaba. Eso lo va a contar Pamela en su presentación. ¿Ok? Pamela, doctora Pamela Saavedra del Hospital de Coquimbo, muchas gracias. Voy a preguntar de nuevo por qué el traslado, y el traslado se hace porque estos pacientes ya a cierta edad se manejan en la UTI del Hospital de Coquimbo, no en el Hospital de La Serena, porque hay una cosa técnica ahí del punto de vista de manejo del paciente según edad y peso. Pamela, todo tuyo. Hola, buenas Bienvenida. tardes. ¿Me escuchan bien? Sí, Ya. Bueno, lo primero, agradecer a la Sociedad Chilena de Cirugía Infantil por la invitación a participar. Eh, Quiero decir un par de cosas antes. Uno, agradecer también y felicitar la iniciativa de la RECIPED, que es la agrupación de residentes de cirugía infantil que iniciaron estos conversatorios. Pude participar del conversatorio con el doctor Abelo el sábado pasado, donde expuso ampliamente y de manera muy interesante cuál debiera ser el manejo ideal de este tipo de lesiones. Y obviamente está claro que el cierre por fases debiera ser lo que debiéramos empezar a hacer todos nosotros. Pero de repente, por uno u otro motivo, tenemos casos como este que estamos presentando que nos presentan un desafío importante y bueno, igual nos parece. Es Pamela. una foto del desierto. ¿Sí? No, perdón, dale. ¿Me escucha? ¿Sí? Sí. Bueno, y otra cosa es que esta foto es una foto del desierto florido que queda un poco más al norte de donde estamos nosotros. Se los pongo un poco para ejemplificar cómo en el desierto más árido del mundo, de vez en cuando puede surgir la vida, que ha sido un poco lo que nos ha pasado con este paciente que ha pasado por
muchos problemas, ha estado muchas veces a punto de morir y aquí sigue vivo y les vamos a pedir ayuda para ver cómo podemos seguir ayudándolo. Bueno, los diagnósticos de ingreso a la UCI pediátrica del Hospital de Coquimbo, que este paciente ingresó en enero de este año, fueron recién nacidos, me voy a repetir un poco, pero es importante, de pretérmino, 33 semanas, adecuada para la gestacional, con un falocere gigante en vías de epitelización, inguinal bilateral pendiente de cirugía, un hipotiroidismo en tratamiento que iba resolviéndose, anemia en tratamiento, muy importante, una desnutrición calórico-proteica severa, antecedentes de varias sepsis neonatales, una neumonía asociada a ventilación mecánica precozmente, enterocolitis necrotizante que se manejó de manejo médico, neumonía que se pensó que podía haber sido aspirativa e ito por Enterococcus fecalis, y actualmente venía cursando con una sepsis por Staphylococcus aureus de foco en el catéter venoso central y una neumonía grave. Quiero detenerme en este punto y mostré esto porque efectivamente tal vez si bien el manejo no fue lo que querían hacer con el cielo en el otro hospital, este paciente desde que nació tuvo graves problemas ventilatorios, ¿ya? Y eso hacía que fuera difícil comprimir su abdomen. Tenía una insuficiencia respiratoria global con retención de CO2 al momento de ingresar a Coquimbo. Al norte de donde nosotros vivíamos, la mamá estaba sola, viviendo en una casa acogida, llevaba 3 meses sola con 3 hijos en el norte que no los había podido ver. El niño llegó con 3 meses de edad cronológica y 1 mes 23 días de edad corregida, pesando 4 kilos. Venía grave en ventilación de alta frecuencia. El ecocardio en ese momento mostraba signos de hipertensión pulmonar. Se había hecho una cura con indometacina para el cierre del ductus, pero llegó el ductus abierto con flujo inverso. Se venía manejando con sildenafil, sin uso de droga vasoactiva en ese momento, pero con restricción de volumen y diuréticos. Tenía una desnutrición calórico-proteica severa y recibiendo alimentación parenteral continua sin compromiso hepático. Cirugía infantil lo evaluamos en ese momento. Como este paciente ingresó con una gran hernia ventral con un anillo estrecho, y este defecto contenía el hígado, parte del vaso y la totalidad del intestino. Solo los riñones estaban en la cavidad abdominal, el hígado estaba adherido al saco, como explicó el doctor el sábado pasado, el doctor Avero. Esto era bastante importante desde el punto de vista del manejo, porque ya era muy difícil poder reducirlo. Dada la gravedad del paciente en ese momento, se realizaron curaciones para favorecer la repitilización y manejo de esta gran hernia ventral con vendaje para centrarla y traccionarla al cenit para evitar repercusiones hemodinámicas, porque cada vez que se torcía, se lateralizaba esta hernia, el paciente no solo desaturaba, sino que además se hipotensaba, ¿ya? Como dijo Alberto, las suprahepáticas estaban en la zona epigástrica muy adheridas a la piel, y cada movimiento de esta hernia hacía que el paciente se descompensara. Entre enero y marzo de este año se hicieron 3 intentos de extubaciones programadas, logrando en el mejor de los casos una ventilación espontánea con cánula nasal de alto flujo, con FiO2 entre 30 y 40%, con muchas atelectasias que recurrían, muy dependiente de quimioterapia respiratoria. En una de las extubaciones, mientras era ventilado con ventilación mecánica no invasiva full face, tuvo un episodio de sobredistensión abdominal por aire intraluminal con repercusión hemodinámica severa que requirió de reintubación. Se reevaluó la insuficiencia respiratoria considerando que era multifactorial debido a su displasia broncopulmonar, hasta observación de hipoplasia pulmonar izquierda que se quería caracterizar mejor. Ya se había evaluado en el escáner que mostró Alberto, pero está pendiente de hacer un nuevo escáner. Se diagnosticó una laringomalacia y nuevamente esta desnutrición calórico-proteica que provocaba una mala mecánica ventilatoria. Bueno, su musculatura no era la mejor, ¿verdad? Y entonces los pediatras, los UCIstas nos plantean la necesidad de una traqueostomía. Nuevamente los cirujanos infantiles, ya estamos hablando de marzo, lo revaluamos el caso, lo comentamos con cirugía plástica al Roberto del Río, que es nuestro hospital de referencia en Santiago, con la doctora Lagos, que tiene varios pacientes operados con separación de componentes.
Y bueno, con la familia que está de acuerdo con nosotros, ¿me escuchan bien? ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, se escucha muy bien hasta el momento. Ya. Entonces, con esta familia que está de acuerdo con continuar el tratamiento en esta ciudad, porque en algún momento se pensaba poder trasladarlo a la UCI más cercana a su domicilio, que era Antofagasta, pero la verdad es que finalmente la familia trasladó su domicilio a Coquimbo y actualmente viven en nuestra ciudad, y ellos eligieron eso para que pudiéramos seguirlo tratando acá. Lo programamos entonces para una traqueostomía y los primeros pasos, camino a una separación por componente. ¿Qué quiero decir con esto? El día 10 de marzo se le realizó su traqueostomía. Aquí vemos el gran defecto que traía, ¿ya? Es un gran defecto. Lo programamos para inyección de toxina botulínica, para poder un poco ir aflojando, porque ustedes ven el tremendo defecto herniario y el poco continente que tenía este paciente, ya una cavidad abdominal casi nula. Entonces, con ayuda de la radióloga, bajo ecografía, inyectamos toxina botulínica en los músculos transversos y oblicuos internos y externos, bilateral, y nos propusimos ampliar un poco este anillo aponeurótico, más un stretching de la pared y una plastía abdominal. Aquí vemos una foto por lateral, ya vemos que es un anillo bien pequeño, ahí que mide más o menos 4 centímetros, ya ahí vemos otra fotografía donde se logra ver cómo cada vez que se lateralizaba esto, por qué producía tanta repercusión hemodinámica y la desnutrición del paciente. Aquí con esta línea marcamos un poco la incisión que hicimos, ¿ya? Y lo que hicimos fue ampliar la aponeurosis en sentido caudal y hacer una plastía de la piel, como una especie de rombo, de manera de poder hacer que este defecto fuera un poco más sésil, con una aponeurosis más amplia, de manera, ahí ustedes ven con esa línea amarilla, es cuánto abrimos la aponeurosis por dentro, ¿verdad? De manera de poder ir reduciendo, aunque sea parte del contenido de la hernia. Con esto logramos un anillo aponeurótico más amplio, con una hernia ventral un poco más centrada, que permitía, con vendaje obviamente, pero que el niño fuera llevado a los brazos de su mamá por primera vez en la vida, sin compromiso hemodinámico. Ya antes la mamá no lo había podido tomar en brazos porque se descompensaba cada vez que lo movíamos. Y nos dio la impresión de que podíamos ir comprimiendo con vendaje esta hernia para ir favoreciendo la entrada de parte del contenido al abdomen. El 15 de marzo, sin embargo, lamentablemente el paciente, o sea, 5 días después de lo que le habíamos hecho, presentó una súbita desaturación, gran aumento de volumen abdominal, hipoperfusión y palidez generalizada, coloración violácea de la piel abdominal, con hipotensión, una PAMA hasta 30, se iniciaron drogas vasoactivas, adrenalina, norepinefrina. Nos llamaron los cirujanos infantiles tratantes, era fin de semana, el cirujano infantil, por lo que ya le explicó Alberto, estaba en el otro hospital, el cirujano infantil de turno, y bueno, lo evaluamos y ustedes ven que en menos de una hora estábamos en pabellón con este paciente, o sea, rápidamente fue necrosándose la pared de la hernia, el paciente muy grave. Los hallazgos intraoperatorios, vimos esta enfalocela tensión con una pared edematosa con epidermolisis. Se abordó por la parotomía previa, que la ampliamos hacia cefálico, saliendo líquido seroso. Vimos el intestino vital, pero encontramos una estructura friable en el flanco derecho, con contenido purulento que correspondía al vaso, que estaba necrótico, con un pedículo vascular muy largo, que aparentemente se había trombosado, y tuvimos que resecar el vaso. Sí encontramos un esplénulo pequeñito que estaba vital y lo conservamos. Hicimos una apendicectomía profiláctica y retiramos las flictenas de la epidermolisis, siempre tratando de conservar la mayor cantidad de piel que se pudiera, e instalamos un silo caudal, porque en el fondo el defecto que dejamos fue por la línea media, pero hacia abajo, hacia caudal, porque este saco no era capaz de recibir el contenido abdominal. Se manejó como un shock séptico hipovolémico. Esta terrible foto, déjenme explicarles, hacia arriba de la pantalla es el saco herniario, y hacia abajo de la pantalla ven este como silo caudal, lo llamo yo, porque no quedaba mirándose al cenit, que contenía las asas vitales, pero edematosas.
3 días después lo llevamos a pabellón, vimos que ya se habían definido otras zonas de necrosis de la piel, siempre tratando de conservar la mayor cantidad de piel que se pudiera. Hicimos escarectomías tangenciales, ahí se ve como las asas ya están menos edematosas, la bolsa está más suelta, ¿verdad? Entonces dejamos, así quedó después que le hicimos las escarectomías tangenciales, pusimos una bolsa recolectora suturada a la piel, la fenestramos e instalamos un BAC. Así quedó el paciente. Obviamente el paciente estuvo grave todos estos días con droga vasoactiva, lo cual no nos ayudaba mucho a que la piel se fuera mejorando, porque nos jugaba bastante en contra, ¿ya? Este día hicimos aseo de la piel, que tenía la dermis cruenta, sin abrir esta bolsa, pero empezamos a plegar el recolector para introducción del contenido intestinal hacia el saco. Ahí vemos cómo se arruga, ahí vemos cómo también está plegado. Seguíamos teniendo como defecto caudal, por lo que, a ver, déjenme explicarles esta foto. Lo que hicimos 3 días después fue todo lo que está marcado con morado, es tejido que está francamente necrótico, ¿ya? No tengo la foto de ese mismo día, lamentablemente, pero eso era lo que está necrótico, ¿ya? Y entonces lo que hicimos fue rotar esos 2 colgajos que están indicados con la flecha hacia ventral, de manera de transformar el defecto en un defecto central que nos permitiera instalar un silo que pudiéramos traccionar hacia el cénit, ¿ya? Aprovechando todas estas maniobras, intentamos liberar el hígado del saco, y como ya bien dijo el doctor Abelo el sábado, la verdad es que fue bastante difícil porque sangró muchísimo, no llegando a producir repercusión en el paciente, pero fue un sangrado importante, pero que logramos controlar. Estaban efectivamente las suprahepáticas muy adheridas en la zona del epigastrio, y bueno, quedó así el paciente. Unos días después se ven los colgajos con una pequeña dehiscencia al centro, pero que después revitalizó, y con este silo al cenit, con el que pretendíamos un poco ir reduciendo el contenido hacia el abdomen, un poco como devolviéndonos a los pasos que uno hace a veces al principio. Ahora, lamentablemente, si bien nosotros liberábamos el hígado cada vez que cambiábamos o tratábamos un poco de irlo soltando cada vez que cambiábamos el silo, el hígado rápidamente se adhería a la piel, y la verdad es que por más que intentamos introducirlo al abdomen, tampoco había mucho abdomen que pudiera recibirlo. Entonces seguimos teniendo gran cantidad de hígado fuera. Y lo otro que nos jugaba en contra es que el paciente no toleraba grandes compresiones, porque rápidamente se descompensaba desde el punto de vista ventilatorio. El paciente tuvo drogas vasoactivas hasta el día 23 o 24 de marzo, con lo cual nosotros dijimos que la piel ya estaba un poquito más tranquilos, que la piel ya había dejado de sufrir necrosis, pero no sabemos si un poco por la tracción o porque estábamos apretando un poco más. Tuvimos esta tremenda necrosis del segmento dorsal de piel que dejamos, y unos poquitos por ventral. Y finalmente, luego resecar todo lo necrótico, y ya cuando ya dejó de necrosarse la piel, nos quedamos con esto, con un silo a la piel. No podíamos hacerlo la aponeurosis porque estaba absolutamente adentro de la cavidad, y con estos colgajos que nos permitían tener este silo al cenit. Fuimos cambiando el silo hasta que el día 13 de abril nos encontramos con esta situación bajo el silo, o sea, como un tejido de granulación sobre estas asas e hígado. Estaba todo como sellado, por lo tanto decidimos dejar de usar el silo, y decidimos que nos quedaba mucha otra alternativa que tratar de que eso revitalizara nuevamente. Entonces instalamos un BAC el día 17 de abril, 4 días después, lo revisamos, está francamente mejor, en condiciones de recibir un injerto de membrana amniótica. Lamentablemente me falló la fotógrafa ese día de la membrana amniótica, entonces no tengo el día que pusimos los parches, pero a esto le pusimos injerto de membrana amniótica, la foto de la derecha. Aquí vemos la curación cuando levantamos el hielo para ver cómo había quedado, y ahí las flechas amarillas indican
lo que se ve de membrana amniótica que sobresale sobre la piel sana. La verdad es que una vez que pusimos la membrana amniótica fue impresionante cómo empezó a epitelizar francamente más rápido. Sobre esto la curamos con Tegaderm Contact, que es una membrana semipermeable similar a la Telfa, no tengo ningún conflicto de interés, y Urgotul, porque como era una extensa zona cruenta y queríamos que no fuera susceptible de infección. Y así vemos como al lado izquierdo se ve la zona epitelizando con su Tegaderm Contact, y a la derecha como fueron avanzando las curaciones, fue repetilizando. Y actualmente, esta es una curación del viernes pasado, queda solo esa pequeña zona cruenta. Aquí vemos una foto por lateral de cómo está el paciente. Y por el otro lado, ahí no sé si logran ver cómo, dónde está la línea de diferencia entre lo que es la piel, su piel, y toda la piel que epitelizó, ¿ya? El paciente, durante todo este tiempo se suspendió la nutrición parenteral y se alimenta por una sonda nasoyeyunal, porque no se pudo alimentar por vía gástrica porque tenía vómitos por la presión del silo. Pamela, ¿Sí? perdona que te interrumpa un segundo, pero aprovechando esa foto, ¿Sí? en la ampliación que hicieron, ¿fue de sifoide a pubis o hay una parte ahí donde están tu mano, tus dedos, que hay un espacio todavía que quizás no se amplió completamente hasta el pubis? Yo creo que nos queda un espacio por ampliar. Ya. ¿Ya? O sea, ampliamos un buen poco, pero es que como era chiquitito, la vejiga se nos venía un poco encima, entonces por ahí no quisimos bajar más, pero yo creo que tiene ahora un espacio más por ampliar. ¿Ya? Ahora, lo que me parece interesante demostrar ahora, si bien obviamente todo esto no es lo que queremos en un paciente con onfalocele, si te fijas en mi mano, en la foto izquierda, yo estoy como plegando con mis dedos la piel, o esta piel que epidemizó, y el contenido no está adherido a la piel, ¿ya? No, la zona que va más hacia cefálico, ahí yo pudiera adivinar que hay un poco de adherencia del hígado, pero hay gran parte del saco que no está adherido a las asas intestinales. Y eso me parece bastante curioso, porque en realidad es piel que debería estar como muy pegada al intestino, pero está separada. No tengo muy bien mucho cómo explicarlo. Quiero pensar que fue la membrana amniótica, pero esto como que nos da un poco de esperanza de que tal vez podamos reducir un poco más el contenido de esta hernia. Vemos acá cómo el anillo logramos ampliarlo de 4 centímetros, ahora mide alrededor de 8 centímetros, en la foto izquierda. Entonces, la situación actual del paciente es un paciente con 9 meses de vida, 7 meses y 3 semanas de edad corregida, pesa actualmente 5 kilos, o sea, no subió demasiado, porque imagínense el gran gasto metabólico que fue para él epitelizar todo ese tejido que tuvo que epitelizar. Está, desde el punto de vista respiratorio, con FIO de 25%, con un BiPAP por su traqueostomía. Está con terapia kinésica respiratoria para fortalecer la musculatura respiratoria. Tiene un retraso de desarrollo psicomotor secundario a toda su hospitalización, pero sin daño neurológico. ¿Ya? Es un niño que ha ido ganando hitos del desarrollo psicomotor, se relaciona, se ríe, juega con sus manos con un móvil, se relaciona mucho con su mamá, nunca ha tenido convulsiones, y mientras estuvo hospitalizado en la NEO tuvo 2 ecografías sin hemorragia intracraniana. Entonces, ¿cuál es el camino que nos toca recorrer con él ahora? Y es un poco aquí donde queremos pedirles ayuda. La verdad es que yo me quedé bastante motivada y esperanzada con la propuesta que hicieron en Reciped de volver a hacer un conversatorio sobre estos casos, ya que tenemos que resolverlo. O sea, no es lo ideal lo que pasó, pero tenemos que ofrecerles algo. Y nuestro plan actual del equipo del Hospital de Coquimbo es dejarlo crecer. La verdad es que el niño ha pasado por tanto,
sigue estando en esta desnutrición calórico-proteica severa, entonces nuestro plan por el momento es dejarlo crecer, recuperar peso, ponerle un énfasis en estimular su desarrollo psicomotor, ojalá que pueda convivir con su familia, con una eventual alta a la casa, con BIPAP, se está viendo si que va a ser posible hacer eso. Y mientras, hemos conversado con las terapeutas ocupacionales del hospital para fabricar una prenda compresiva. Nosotros por el momento toda esa hernia la mantenemos como envuelta igual con una venda elasticada y suavemente le vamos dando un poquito de presión en la medida en que él lo tolera. Entonces, pero ahora queremos hacerle una prenda compresiva que se pueda ir modificando en el tiempo y proponemos que sea en combinación con inyección de toxina botulínica. Cada cuánto lo podemos conversar para que nos propongan ustedes, nos opinen. Y una próxima cirugía, creemos que no antes de 1 o 2 años, porque en el fondo también esto ha sido una cosa terrible para su familia y para el mismo niño. Gracias, Pamela. Bueno, desde ya felicitar al equipo porque independiente de la evolución, ese niño está vivo y está con nosotros y está con toda la potencialidad de salir adelante hoy en día gracias al equipo, al gran trabajo enorme que tuvieron con ellos. Así que desde ya, obviamente, felicitarlos de ese punto de vista. Tenemos muchas preguntas. Quiero obviamente mencionar que Cristóbal Abello está con nosotros en este momento. Cristóbal, si quieres abrir tu micrófono, te lo agradecería. Y bueno, tuvimos una sesión, como dice la doctora Saavedra, el sábado muy interesante en Falocele. Y justamente este paciente tiene todas las cosas que podría conllevar tener un paciente grave y complejo con Falocele, que nos va a ayudar mucho a discutir y a entender un poco cómo evolucionan estos pacientes, ver qué se podría haber hecho mejor y aprender de eso todos nosotros, porque esta es la idea. Así que desde ya se agradece el presentar a este paciente, porque vamos a aprender mucho de todo eso. Entonces, tengo muchas preguntas, y tanto en el chat como internas, pero partir con Alberto. Alberto, ¿estás escuchando? Sí, aquí estoy. Ok. La pregunta es que, del punto de vista del manejo inicial, cuando parten con esto, obviamente hay problemas técnicos también de ese punto de vista. Si se dieron cuenta de que en ese momento qué estaba pasando y cómo trataron de resolverlo un poco en los primeros días en que veían que el silo no estaba bien puesto o no podían reducirlo, y como sabemos, entre más tiempo pasa, más se va pegando el saco al hígado y a la asa, tratando de, o sea, impidiendo que uno pueda reducir esto en forma importante. Sí, bueno, la verdad es que tengo que ser súper honesto en esto, y la verdad es que nuestra primera alternativa era la escarificación de esto. Voy a volver a ponerlo en el contexto de cómo nació este paciente, un paciente prematuro, con hipertensión pulmonar, con un gran onfalocele que no parecía tener continente suficiente para intentar una reducción. eh, y un paciente muy lábil. Entonces, en ese sentido, ante la primera disyuntiva que uno tiene, si manejar este paciente médicamente, un onfalocele con membranas íntegras, versus hacerle algún gesto quirúrgico de todos los que existen, digamos, nos la jugamos por el manejo médico inicialmente. Y en ese sentido, de todas las alternativas médicas, la primera alternativa fue, digamos, la escarificación, de manera de permitirle a este niño, digamos, crecer, tener un poquito más de continente, epidermizar y tener suficiente piel para, una vez hacer cualquier tipo de cirugía, tener piel suficiente propia para cubrir eso. Ese fue el pensamiento inicial de todo esto. Ahora, avanzando en eso, quisimos apurar un poco el proceso, intentando el silo de Abello, porque nos pareció que era una alternativa que nos permitía
evaluar cómo toleraba, digamos, la compresión, ¿cierto? El tratar de reducir este contenido sin tener que meterlo a pabellón y jugarnos la suerte ahí. Ese fue el razonamiento. Ahora, hicimos los intentos prudentes 2 o 3 veces, digamos, y cuando vimos que no nos estaba dando resultados, abandonamos esa idea y nos atuvimos al plan inicial, digamos, que era continuar con la epitelización. Cristóbal, ¿me escuchas? Sí, correcto. Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Increíble la tenacidad del grupo de cirujanos con este bebé. Impresionante cómo pudieron darle oportunidad de vida con tanta cirugía y con tantas intervenciones. Pero entonces vamos sobre lo primero que se hizo. Al 5.º día ya ese saco estaba amarillo. Cuando lo mostraron ahí era un saco amarillo que ya habían puesto iopoidona y aunque se veía de buena calidad el saco y el anillo, aunque tenía 4 centímetros, no se veía tan grande ese onfalocele como lo vimos después. Y eso tiene una razón. Por eso hay que hacer, al momento de nacer, hay que hacer la prueba de reducción bajo relajación para ver hasta dónde nos llega y qué tanta dificultad tiene ese hígado en pasar por ese anillo. Eso nos da una idea de reductibilidad, de la posibilidad de reducir. Cristóbal, ¿sí? te puedo parar ahí porque es un punto muy importante que también se habló un poquito de pasada el sábado, es ¿qué pasa si tú tienes este paciente con la prueba de relajación y ves que no hay ninguna forma que ese hígado y el contenido pase por ese anillo? Tiene un anillo de 2-3 centímetros y el saco es de 15 centímetros. Y tiene una forma de reloj de arena perfecta, muy filiforme. En tu experiencia, ¿qué decisión tomas? Ese en particular intento, porque esos hígados son mal formados. Tienen formas piriformes, tienen formas, algunos multilobulados, pero lo que llama la atención es el pedículo, como dijo el doctor Alberto Torres, un pedículo estrecho con una vena suprahepática y una vena cava muy anterior, pero muy anterior. Es más, a través de la piel traslucía algo de ahí en las venas suprahepáticas. ¿Qué pasa? Por eso se bamboleaba y se desaturaba el niño, porque se angulaba ¿Y qué pasa con el angulamiento de la vena suprahepática? El hígado va a aumentar cada vez más de volumen, porque va a haber éstasis de sangre allí por falta de retorno venoso adecuado porque se está angulando. Y eso hace que crezca y crezca el hígado más y va a ser mucho más difícil o imposible meterlo después. Pero por eso, ¿qué pasa si en la prueba de relajación ves que no hay ninguna forma de reducir, no se reduce absolutamente nada, no cabe, se reduce 2 milímetros y para, aunque le metas presión? Pero ahí tienes que abortar el proceso. No me ha pasado ninguna vez, siempre luego reducir al menos un 30, un por ciento, siempre hay un porcentaje de ingreso y tuve un caso donde nunca pude meter el hígado por esta circunstancia que tuvieron ustedes. Un solo caso. Estaba perfectamente, cabía el hígado dentro del abdomen ya, pero cuando lo metía se comportaba como un cantrell. Enseguida se iba cayendo la frecuencia cardíaca. No, ni siquiera desaturada, no. La frecuencia cardíaca se iba al piso. Sí, bajar el retorno. Entonces en tu experiencia, en tu experiencia, en el fondo, tú a todos les das la chance al inicio, independiente el porcentaje que se reduzcan o no en la prueba de relajación. A todos les doy el chance. ¿Y en qué momento podrías decidir cambiar la estrategia? ¿Que pase qué cosa? Tú dices, no, este paciente no va a andar con esta técnica y voy a hacerle, por ejemplo, un silo. No. Si me toca hacerle un silo, le hago un silo como el que mostré ese día que hablamos del silo roto. ¿Cierto? Que posiblemente... La pregunta es, ¿en qué momento decides tú, con qué parámetro decides cambiar la estrategia? Realmente primero hago esa prueba de relajación y miro hasta dónde llego, ¿ok? Ahí en la sala de parto, o sea, mirar bien qué tengo yo entre manos. Luego entonces ya miraré yo cuando pase la cuidado intensivo y miro ver cómo me avanza, ¿ok? Cómo me avanza. Y yo veo que en fin no hay una progresión, no he tenido estos casos de anillo estrecho. El doctor Jacob Langer decía, él comentaba una vez que esos casos de forma de hongo a veces son muy difíciles de reducir. Y tocaría
cambiar una estrategia, ya sea que escarifique o no, pero yo sí sería más agresivo, que de pronto le cambiaría la estrategia, abriría, pondría un silo de estos grandes sin sutura, ampliando el defecto, porque eso también lo hemos hecho, ampliamos el defecto y ponemos el silo gigante para ayudar a bajarlo. Y en la medida que gane tiempo, pensaría en programar la cirugía para interponer una malla y hacer relajación de componentes también. Otra posibilidad que he pensado, esos pacientes que no tienen diafragma, que está plano el diafragma, es lograr hacer una concavidad, que alguna vez que podría ser incisión de relajación y poner un parche al diafragma. Podría ser otra para que le dé cabida a ese hígado y permita la angulación de la vena subrahepática, pero eso nunca lo he hecho. Yo estoy pensando cómo solucionar ese tipo de casos, porque he tenido un solo caso y no he tenido otro semejante como para pensar y desarrollar alguna estrategia para ello. Pero en este caso es claro que esas venas están muy anteriores y por eso el basculamiento condicionaba la desaturación, el bloqueo del retorno venoso y la caída de la presión arterial, como ustedes mencionaron. Y es un problema bastante difícil de resolver. Es más, veo que ampliaron el anillo, estuvo bien, lo que hicieron, todas esas estrategias pues salvaron al bebé. Y lo que veo ahora es que hay una gran hernia ventral, no sé cómo se esté comportando para que se vaya a casa, porque si ustedes ven que eso sigue bamboleando y se sigue acodando, va a tener problemas en la casa. Yo tuve un caso muy parecido que en México lo manejaron así, lo dieron de alta a los 3 meses a casa y en casa falleció. No sé si falleció porque broncoaspiró o algo, parece que me dijo la mamá, porque ella me contactó mucho después y me estuvo escribiendo a ver qué hacía con su bebé. Entonces... Ya, Cristóbal, Oka, porque nos queda mucho tiempo, pero avanzando, ya, en el caso de que obviamente se empiece a escarificar este paciente, dada la experiencia tuya, ¿en qué momento, si tomas la táctica de voy a escarificarlo, en qué momento, con qué parámetro, en qué te apoyas en decir en qué momento voy a hacer qué cosa, en qué momento voy a tratar de cerrarlo, en la evolución, en el tiempo? Dan un poquito ese feedback tuyo. Yo dejo nosotros dejamos por lo menos 3 a 6 meses, por lo menos. Sí hemos operado los 6 meses de estos casos cuando ya le hemos ganado el terreno a la epitelización. Son pocos casos, pero sí, hemos tenido unos 2 o 3 casos que lo hemos ido avanzando y a los 6 meses, máximo 8 meses, ya los operamos y terminamos con el problema de la plástica y la apnea abdominal. Este caso va a estar difícil porque seguramente va a estar todo pegado, ¿no? Va a estar todo pegado, pero no importa, es rescatable todavía. Pamela, ¿tú querías decir algo? Sí, doctor, y en relación al plan que propusimos, ¿usted está de acuerdo? ¿Le haría inyecciones de toxina botulínica cada cuánto tiempo? Yo le haría toxina botulínica, no cada tanto tiempo, no. Lo programo para la cirugía y tú por lo menos 3 semanas antes o un mes le aplicas la toxina botulínica inclusive a los músculos rectos. Le pones neumoperitoneo preoperatorio 1 semana antes con un catéter y le haces neumoperitoneo diario, ¿ok? Y vas preparada con una malla biológica, vas preparada para hacer una separación componente, vas preparada con línea arterial, con un buen catéter central, con las mallas, con todo para tener todas las herramientas, inclusive si tiene un láser de argón para la superficie del hígado, por si acaso sangra, va uno preparado para una gran cirugía. Ahora, ¿no te parece que este niño, que estando relativamente en buenas condiciones, podemos hacerle compresión extrínseca también? Ahora mismo sí. Así como está, inclusive ahí mencionaba en el chat alguien que aplicar la piel esa que tú manejabas y vas poniéndole, inclusive puede ser cualquier tipo de pegante, pegadero, cualquiera de eso, aplicándolo y le pones el vendaje. Y ahí vas ayudando a que el hígado entre y que vaya mejorando la capacidad del abdomen. No, nosotros hemos manejado dos pacientes, Pamela, que han llegado desde otras regiones, con áreas ventrales gigantes, traqueostomizados, muy parecidos a los tuyos, pero han llegado generalmente al año de edad, con todo afuera, y que obviamente están en su casa ya, cosa que es bastante bueno para la familia y para el paciente, que están nutriendo, que comen, que obviamente están con una traqueostomía, pero del punto de vista general, se han recuperado bastante bien después de este estrés. Y la compresión extrínseca con estos trajes de compresivo ha ayudado mucho a prepararlos para la cirugía. De hecho, lo usamos entre 3 a 6 meses previo a la cirugía, y en los 2 casos pudimos hacer un cierre completo con malla de Gore-Tex también. Esto fue hace
3 o 4 años atrás. No usamos separación de componentes, pero el cambio con la compresión extrínseca ayudó bastante en el cierre final de estos pacientes. Mi pregunta es, o sea, yo entiendo lo que propone el doctor Abelo, sobre hacer la preparación con toxina botulínica justo antes de programar la cirugía. Como le vamos a dar una chance un rato para que crezca, para que se vaya a su casa, para que, o sea, va a pasar un tiempo largo hasta que programemos esa cirugía. ¿Me escuchan? Sí, muy bien. Entonces, yo decía, mientras, usar la compresión, pero tal vez de vez en cuando, no sé, cada 3 meses, no sé, inyectar toxina botulínica para darle chance que esa musculatura vaya haciendo continente, o sea, en el fondo vaya ampliándose. Como coadyuvante. Como coadyuvante, no sé, no tengo experiencia previa en eso, entonces por eso le preguntaba. Habría que probarlo, hacerle toxina botulínica intermitente y hacerle aplicatura y presión con las vendas externas para ir ganándole de pronto más capacidad a ese abdomen. Yo encuentro una muy buena estrategia esa, Pamela, de todas maneras. Ahora, quiero volver un poquito atrás con las cosas que he ido preguntando, en cosas quizás que son pequeñas cosas técnicas que le pudieran ayudado bastante en la evolución después de este paciente, y por eso te pregunté en un momento de la ampliación del defecto. O sea, cuando amplían el defecto, hubiera parecido que, y obviamente esto es en la foto, de que quizás hubieran tenido un poquito más de ganar terreno hacia el cifoide y hacia el pubis en el momento de la ampliación, o usaron el máximo de ampliación. Cuéntanos un poquito de ese detalle técnico cuando deciden ampliar el defecto. A ver, cuando decimos ampliar el defecto, o sea, la idea no era hacer una incisión del pubis hasta el cifoide, porque en el fondo eso implicaba que abriéramos todo el defecto y en realidad la aponeurosis para el lado, no sé si te fijaste que es un defecto bien alto. Entonces, la verdad, entre el anillo y el cifoides casi no hay mucho espacio que ampliar. ¿Y hacia abajo? La mayor parte es hacia abajo. Entonces, ampliamos un buen poco, pero después estaba la vejiga y ahí todo medio pegado, y yo creo que tienes razón que podríamos haberlo ampliado un poco más hacia distal. Y de hecho, mirando las fotos uno le da la sensación que sí, que lo pudimos haber ampliado un poco más a distal. Lo que nos pasó también cuando lo abrimos, que íbamos con el plan de también hacerle un poco de stretching hacia los lados, como para ampliar un poco la pared, o sea, queríamos como ampliarlo hacia el lado derecho, tenía muy adherido el hígado, entonces también eso nos dificultó un poco el encontrar la aponeurosis, no queríamos dañar el hígado, pero ampliamos muy poco, o sea, de hecho pasamos al doble de anillos, o sea, de 4 centímetros a más o menos 8, ¿ya? Pero efectivamente yo creo que podríamos haber ampliado un poco más. Sí. Tengo una pregunta de por qué tomar una decisión de hacer una apendicectomía, siendo que en fondo, entre comillas, podrías cambiar un poquito el tipo de cirugía en el aspecto de abrir intestino. En un cuadro, lo pregunto por qué la decisión de hacerlo en ese momento con ese paciente que está no tan bien. O sea, en el momento en que le hicimos la cirugía, era un momento de estabilidad del paciente. O sea, ya los UCIstas habían decidido que el niño dependía un poco de ventilación mecánica, pero no estaba, en ese momento estaba bien. Entonces le hicimos en forma programada su traqueostomía y en realidad como tuvimos que, o sea, abrimos piel y tuvimos que abrir la aponeurosis. La verdad es que caímos dentro de la cavidad abdominal, no había así un peritoneo que tú pudieras completar, entonces al caer dentro de la cavidad abdominal y al ofrecerse el apéndice que salió a saludar, lo quitamos. Ahora, Cristóbal pregunta, porque en general hay mucha inclinación a hacer silos con bolsas de transfusión o de recolección de orina, y sabemos que con el tiempo muchas veces dan problemas. Tú en general usas otro tipo de silo, pero si tuvieras que hacer un silo de ese estilo, ¿qué tipo de material usarías? La verdad es que no me pinto haciendo, hoy día no me pinto suturando un silo a la pared abdominal, porque voy a dañar la piel, voy a dañar el borde de la fascia. Sencillamente hago un silo grande, más grande del defecto que tengo, y le aplico la presión que necesito aplicarle.
porque el silo cosido, suturado, no va a durar sino 8 o 10 días y se va a botar. En cambio, un silo con anillo grande no se va a botar. Si es que lo haces con Silastic. No importa, se va a botar. No, si es que lo haces con Silastic. Igual se va a botar, o sea, se va a hacer resistencia de la pared de los hilos. Ahí no estoy de acuerdo contigo, porque hay materiales que puedes usar que pueden durar hasta 3 meses. Pero, ¿un silo para cubrir nada más o para...? No, un silo para reducirlo. Para hacer presión. Sí. No sé si la piel de un bebé esto aguante la tracción. No, acuérdate que no lo anclas a la piel, lo anclas a la musculatura. Sí, correcto. Y si se hace licencia, vas a perder un tejido muy valioso, que es parte de la fascia y del músculo recto. ¿Sí? Esa es la otra. No, sí, estoy dando alternativas, porque la gente tiene que tener siempre 1, 2, 3 oportunidades. En general, también el problema de hacer los hilos con Silastic, obviamente, es la duración que tienen. Cuando uno puede pensar en hacer un silo que sabe que se va a demorar 1, 2, 3 meses de repente, hacer un silo con mallas de Prolén cubiertas con plástico interno también sirven porque, aunque no es lo ideal, obviamente, te da la oportunidad de no tener que ir cambiándolo cada cierto tiempo en cosas que son muy grandes y que van a tomar mucho tiempo en reducirse. Entonces, la situación es esta. Esos silos son para cobertura, porque esos silos eso termina epitelizando y se forma un tejido de regulación. No es así, Albert. O sea, Cristóbal, no es así. Lo usas para reducción. Pero es que es imposible que 3 meses tengas un silo sin que se bote ahí, así, haciendo reducción. Eso es lo que yo siento. De pronto sí te vas a terminar con un tejido de granulación sobre los intestinos o el saco, no sé si dañó el saco. ¿Sí? No, estoy tan... No, o sea, te quiero decir que no porque lo hemos vivido y es una opción que podía hacer en pacientes que son groseramente complejos y de larga data. Bueno, yo no he tenido esa experiencia. Déjame, porque yo creo que toda la gente tiene que compartir bastante experiencia. Déjame mostrarla acá. No sé si lo ven. Sí. Es un paciente que nació con, en el caso de esto, una gastrosquisis gigante, y le hicimos este silo, y ese silo duró exactamente 45 días. ¿Ya? Estoy mostrando cómo hacemos esta cobertura, que es con Prolén por fuera a la musculatura y una fuerza elástica o bolsa de plástico interno. Y eso puede durar hasta 35, 40 días para ir de eso a eso. Ya, lo mostré justamente a propósito porque es importante que tengamos diferentes opciones dependiendo de dónde uno esté. Yo creo que tu silo, el conhidrocolloide, es la primera opción en todos los pacientes, pero obviamente hay que tener diferentes posibilidades de manejo en cada paciente. Ahora, aprovechando Cristóbal, estoy estrujando Cristóbal, en este paciente que lo tienes ya estable, con eso escarificado, del punto de vista del manejo, la idea es tratar de mandarlo a la casa antes de solucionarlo, creo, o tratar de hacerlo antes que se vaya. Bueno, sí, yo sí miraría el tema del basculamiento y del angulamiento que tiene. Si no está presentando problemas cuando el niño se mueve de que se angule, de que se caiga la saturación o se ponga cianótico, podríamos mandarlo para la casa y la ideal es que se vaya a la casa, que aumente de peso, hacerle la presión externa, ponerle la toxina botulínica, una alternativa buena, y después cuando se vaya a programar ya 6 meses, 1 año, año y medio, el tiempo que quieran tomarse, 1 año, año y medio, entonces prepararse nuevamente con toxina botulínica, con neumoperitoneo si quieres, ir como les comenté, armado con todas esas herramientas que tenemos a la mano para lograr un buen cierre anatómico, para tener un abdomen, una pared abdominal funcional, anatómica y funcional, bien reparada. Miguel. Dime, Pamela. Ahora, un poco para los becados, quería aclarar que en el fondo cuando nosotros construimos este silo central, no lo suturamos a la aponeurosis un poco pensando en su futuro, o sea, pensando en que si pudiera llegar a tener una opción de separación por componentes, la idea era no tocarle su aponeurosis, tratar de dejarla ahí lo más
indemne posible. Por eso, Yo estoy súper de no, acuerdo que si así separación de componentes, tratar de no tocarla, porque obviamente cambia el carácter y la estabilidad y la fuerza de esa pared. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Son dos estrategias diferentes, a eso voy. No, yo habría hecho exacto, o sea, si así es separación de componentes, ese sí es una locura. El que hice yo, por lo menos, así que te mostré yo recién. Estoy de acuerdo contigo, son dos estrategias separadas del inicio, a eso voy. Son dos caminos que uno toma dependiendo de lo que está. No sé si voy a soltar un poquito de Cristóbal, porque lo hemos estrujado. Hay varios comentarios y preguntas. Obviamente mencionan mucho que este trabajo es un trabajo totalmente multidisciplinario y eso es lo importante para que este niño esté vivo. No solo la parte quirúrgica, sino la parte neonatal, intensivista, anestesia y los plásticos que trabajan en equipo. Obviamente es necesario para sacar un paciente como esto. Así que eso es la doctora Laura Chávez. El doctor Ugasi de Ecuador menciona que los anillos también tienden a ampliar el orificio, pensando en un silo como mencionaba Cristóbal, que obviamente eso es muy interesante. Cuando uno pone el anillo por dentro, intraabdominal, obviamente eso ayuda también a hacer una fuerza extrínseca, no solamente vertical, sino horizontal, para ampliar un poquito el anillo de a poco. ¿Estoy en lo correcto, Cristóbal? Correcto, correcto. ¿Has tenido esa experiencia de que no solamente te ayuda en la parte, en los vectores verticales, sino en los vectores horizontales, en que ayuda a ampliar un poquito el defecto en el tiempo? Correcto, correcto. Y eso lo haces a propósito del punto de vista en el momento que eliges el anillo que colocar. Correcto, ¿no? Cuando yo veo que, por ejemplo, alguna gastrosquisis donde el defecto es demasiado estrecho, siempre hago incisiones verticales y preferiblemente un corte pequeño hacia arriba. Y meto el anillo suficiente para que quede bien anclado. Entonces eso es fundamental. Con Faroceles no he tenido que hacer ese tipo de cosas. ¿Ok? Pero en gastrosquisis sí. Ahora, desde el punto de vista de estudio, Pamela y Alberto han vuelto a estudiar la parte del punto de vista hepático y perfusión hepática y drenaje hepático antes de empezar a tomar decisiones. ¿Se ha vuelto a estudiar esa parte? Mira, le hicimos estudio previo a la apertura de la aponeurosis y efectivamente tenía los vasos hepáticos en la línea media muy adheridos a la piel y a la aponeurosis. No lo hemos vuelto a estudiar ahora, queríamos un poco, la verdad es que comentamos al equipo de la UCI que este caso se iba a presentar acá para ir pidiendo ideas. Yo creo que nos toca ahora reevaluarlo. Sí, desde el punto de vista clínico, el paciente, lo que preguntaba el doctor Abello, el paciente en este momento, esta hernia la vendamos y con eso se mantiene como fija, ya no es tan móvil, es más sésil. Entonces ya no tenemos ese problema de hipotensión. O sea, con el vendaje se mantiene quieta y el niño puede ser movido a su cama, o sea, y no ha tenido repercusiones hemodinámicas ahora, eso por lo menos ganamos. ¿Sí? ¿Y la compresión extrínseca la han empezado a hacer ya en forma activa? Sí, mira, te diré que, o sea, el niño lleva, yo diría que unos 20 días, ya mucho más estable ventilatorio. Entonces, llevamos como un mes apretándolo, pero despacito, y ahora último hemos empezado a apretarlo más como todavía estaba epidemizando, le hacíamos una primera curación con algún apósito primario, y después hacíamos un elastomul, una venda elasticada, y después encima de eso le poníamos una venda elasticada hasta como para el 15 de tobillo, y lo apretábamos, ¿ya? Pero hemos ido apretando con cariñito porque como viene recién saliendo todo el tema ventilatorio, y como te digo, conversamos la semana pasada con las terapeutas ocupacionales, con las que hacemos harto manejo de cicatrices para compresiones. Ellas tienen harta experiencia en eso, entonces estamos viendo cómo diseñar como un traje, porque inventamos una serie de cosas. Hacíamos un vendaje que apretábamos el abdomen, se lo pasábamos por los hombros para que no se le cayera hacia ventral. Hicimos varios inventos, pero la piel se irritaba. Entonces ahora van a hacerle una prenda, como está para los quemados, pero reforzada en la zona abdominal que podamos ir comprimiendo con más poder. Ese es como nuestro plan. Ahora, Como estos trajes de quemado. claro, pero con algo especial en el abdomen que podamos ir apretando. O sea, un poco que nos permita que no se bascule,
y por otro lado que vamos comprimiendo. Y lo otro que quería comentar es que nosotros tenemos una paciente que fue un caso bastante similar a este hace como 8 años atrás. Quedó con una hernia grande como este niño, pero con un anillo, o sea, pero mucho más sésil, ¿ya? O sea, un anillo más grande. Y la empezamos a apretar con una venda elástica y después, en la medida que fue creciendo, con faja, y en este momento tenemos todo el contenido dentro. Y esa paciente ya está comentada con Carolina Lagos para ver si la podemos hacer separación de componentes. ¿Ya? Pero es increíble como esta niñita que parecía embarazada, ya su contenido está completamente dentro del abdomen, solo con compresión extrínseca. Sí, o sea, estoy de acuerdo contigo, es increíble cómo ayuda a la compresión extrínseca en el tiempo y lo rápido que puede recurrir el contenido en el tiempo, sobre todo, bueno, teniendo un anillo que sea admisible para eso en todo caso. Sí, el anillo es importante y que lo tolere también, la entrada del contenido al abdomen. Desde el punto de vista Alberto, ¿tú sanitario. querías decir algo? Sí, lo que pasa es que era un comentario que hizo el doctor Abelo que me parece interesante, lo he escuchado otras veces, que era el uso del neumoperitoneo como una alternativa para expandir un poquito la cavidad. Yo lo he escuchado en otros casos, pero nunca aplicado en la cirugía pediátrica, entonces quería preguntarle un poco su experiencia y algunos detalles que se pudiese profundizar un poquito más en eso. Lo encuentro interesante y me parece que es súper útil. El caso, yo personalmente no he tenido ningún caso, sino con Javier, que lo manejamos a distancia. Con Javier Esbeliza, una gran hernia incisión, un gran onfalocele como este caso, de pronto más grande inclusive, y una niñita de 8 años y se pudo rescatar. Pero esta experiencia grande la tiene el doctor Viver Gatpure, en la India, y él presentó un trabajo interesante del uso del neumoperitoneo en estos pacientes que hospitalizan, lo dejan que hospitalicen y a los 2, 3, 4, 5 años aparecen para operarse, entonces lo somete a neumoperitoneo. Él no usa toxina botulínica, solamente reportó el uso de neumoperitoneo poniendo un catéter de estos catéteres tipo Broviac o cualquier catéter, lo pone en peritoneo, okay, lo fija y entonces cada 24 o 48 horas le mete CO2 y le infla el estómago hasta 20 milímetros de mercurio. Eso se va reabsorbiendo parte y a los 2 días otra vez le mete otra vez y así lo va llevando durante una semana. Y a la semana él reporta que los opera y hace cierres y reporta muchos cierres primarios. En esa ocasión mostró como 7 casos interesantes sobre eso. Hacen un stretching interno en el fondo, compresión de CO2. Claro, y esta técnica con el CO2 lo utilizan en Chile. Hay un grupo de cirujanos generales que no sé si el doctor González o alguien en la revista Iberoamericana de Hernia está bien descrito cómo se utiliza la toxina botulínica y combinan toxina botulínica con neumoperitoneo y luego terminan en cirugía con separación de componentes y el uso de mallas. Entonces acá lo que reemplazamos es la malla sintética por malla biológica. Porque, por ejemplo, la malla de permacol, la malla de dermis porcina, que es sometida a un proceso de crosslink, esa malla de 2 milímetros es gruesa, es buena, tiene mucha resistencia para interponer. Si en este caso, por ejemplo, que tiene las suprahepáticas ahí visibles, podríamos de pronto hacer cobertura de todo eso con malla y después una separación de componentes para lograr un cierre bastante anatómico y que no se vea, que no salga una hernia ventral. Y evitar el uso de mallas sintéticas a estas edades, sino que dejarlo, si es caso, para otra oportunidad en la vida adulta o más adelante. Esa sería como la estrategia para eso. Yo creo que resumiendo, porque, bueno, primero decirles muchas gracias a todos. Lamentablemente, dado lo que pasó al principio y lo extenso de este caso, pues lo entretenido que está, el siguiente caso lo vamos a dejar para la próxima reunión. Pero un poco para ir resumiendo lo que hemos aprendido, lo más probable, Alberto y Pamela, es que, si me equivoco, por favor, corríjame, es que de a poquito empezar a hacer compresión extrínseca, usar toxina botulínica cada cierto tiempo para ir ayudando a esto y esperando que esto vaya entrando de a poco con el tiempo hasta tomar la decisión de volver a meterlo a pabellón o tratar de sacarlo a la casa con un tiempo largo para que crezca y tratar de ir, en el fondo, reduciendo esta hernia que tiene hoy día. Es un poquito eso, creo yo, lo que hemos aprendido en toda esta discusión, si no me equivoco, ¿no? Absolutamente. Sí, yo creo que también
reforzar la idea de que, o sea, con todo lo que ha pasado, el niño y su familia, yo creo que es súper prudente y que después cuando uno se embarca en el tema de la separación de componentes, y eso son tremendas cirugías también, o sea, tienen que llegar afectivamente preparados para esa situación. Entonces creo que es necesario que se vayan un rato a la casa, que crezca, que se recupere, prepararlo desde el punto de vista global para enfrentar el desafío de cerrarlo. Sí. ¿Algunas palabras antes de hacer el cierre, Pamela, Alberto? Alberto. Gracias. Bien, hay una pregunta sí, que dejar ahí, que es esta. ¿Qué hacer si nuevamente al meter el hígado el paciente no tolera la entrada del hígado? ¿Tú dices en el momento de la cirugía o de a poco con la compresión extrínseca que lentamente se va a ir dando? Al momento de la cirugía. Digamos que lo manejaron ya y llegó el momento de la cirugía y tiene 1 año y medio y se programa para su cirugía. Y resulta que cuando se mete el hígado, el paciente no tolera la entrada del hígado. Eso es una cosa que yo he pensado siempre cuando me ha tocado el caso. El caso que tenía se murió. No pude sostenerlo más tiempo, se murió por sepsis, algunas de las complicaciones inherentes al manejo en cuidados intensivos. Pero pensaba cómo hacer para solucionar ese problema, porque es una vena cava bien anterior, y cómo haríamos para solucionar ese problema y poder que el hígado entre y no suceda el acodamiento. Aquí habría que pensar una estrategia con los cirujanos cardiovasculares, de pronto una incisión de relajación en el diafragma, o mover ese pedículo de la vena cava más abajo al diafragma. Algo habría que plantear en esos casos. Es una inquietud que tengo nada más, se las dejo allí en el tintero. Yo creo muy interesante, y lo más probable es que uno igual pueda un poquito predecir eso con el manejo prequirúrgico, con la reducción. O sea, así como uno hace un momento un momento que al nacer uno trata de reducir esto con relajación, uno puede remediar un poquito eso antes de cirugía desde el punto de vista de compresión extrínseca también, a ver si es que realmente podría aguantarlo o no. Pero es muy interesante el tener esa duda y estar con un equipo cardiovascular en el fondo preparado por si acaso pasase. Así que es una muy buena pregunta, Cristóbal, y muchas gracias. Bueno, quiero primero agradecer a todo el mundo, pedirles disculpas por lo que pasó, pero agradecerles la fidelidad, porque en el momento que cortamos la transmisión éramos 277 y 10 minutos después volvimos los mismos 277, así que se agradece la permanencia y la fidelidad con la rama y la sociedad. Agradecer a todos los asistentes, y sobre todo a Alberto y Pamela por este caso, a Cristóbal por su sinnúmero de conocimiento y experiencia que siempre nos aporta, así que muchas gracias, Cristóbal. Y nuevamente invitarlos al próximo mes. Vamos a retomar el tema que nos quedaba y vamos a agregar otro tema más igual de entretenido. Y nuevamente directamente agradecerle al doctor Torres y a la doctora Saavedra, porque nunca es fácil presentar los casos complejos que uno maneja, pero de esto se trata de justamente aprender de estos casos, porque creo que podemos sacar conocimiento y experiencia que nos van a ayudar a manejar los próximos casos. Así que muchas gracias a los dos, y nuevamente felicitarlos como equipo, porque la verdad es que sacar ese niño adelante es una tarea titánica, así que muchas felicitaciones. Gracias a todos. Tenemos gente de todo Latinoamérica, de Colombia, de Nicaragua, de Cuba, de Ecuador, de Perú, Bolivia, Argentina, así que muchas gracias a todos. Uruguay también nos dicen para no quedarnos cortos, así que muchas gracias a todos. Nuevamente se agradece que nos acompañen y aprender todos juntos de todo. Esa es la idea, que todos seamos alumnos y todos seamos profesores. Así que muchas gracias a la sociedad y a la rama, y nos vemos en un mes más. Muchas gracias a todos. Gracias. Saludos.